Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. En esta ocasión vamos a preguntarnos, ¿el universo es mental? Y bueno, esta pregunta ¿por qué? Pues dentro de la tabla esmeralda, que después se popularizó en el libro El Kybalión, están los 7 principios herméticos. ¿Qué es lo que nos dice el primero de ellos? El universo es mental. Todo es mente. Esto puede dejarnos pensando y diciendo, pero ¿cómo va a ser esto? Esto es muy extraño, es una pregunta muy capciosa quizás. Y bueno, es algo en realidad que hay que ir descifrando a través del conocimiento, a través del estudio. Y lo más maravilloso de todo es que hoy por hoy la ciencia ya moderna ha logrado de cierta forma darle la razón a ese principio. Y bueno, la ciencia tiene una comprobación y bueno, también ciertos otros científicos más metidos en las cuestiones de las sustancias psicodélicas llegaron a respuestas también muy similares, y es de lo que estaré un poco compartiendo. Y pues bueno, empecemos por una especulación filosófica imaginativa. ¿Cómo es que nosotros pudiéramos con nuestra mente humana llegar al origen de las cosas? Pues bueno, es un poco como la historia del huevo y la gallina, ¿no? Lo que yo en lo personal llegué a concluir fue regresar la película y llegamos al punto de inicio del universo, del cosmos. Pero antes de eso ya existía algo que propició que empezara esto. Eso, por ejemplo, los antiguos griegos le llamaban el caos, que es el padre de todo. Y en la Cábala se habla que hay 3 velos de lo inmanifiesto, o 3 ideas abstractas de la nada. La idea de la nada, la idea de lo infinito y la idea de la luz infinita. Y bueno, ahora haciendo un poco de analogías con las tecnologías contemporáneas y todo lo de el internet y las redes, imaginemos que este cosmos en el que existimos, este cosmos material, fue programado por alguien, llamémosle inteligencia divina, el todo, utilizando su mente, obviamente, su inteligencia, para crear este diseño en el cual existimos. Por lo tanto, si nosotros entendemos cómo funciona el sistema, cómo funciona el cosmos, cómo funciona el universo, la naturaleza, nosotros mismos vamos a poder entender cómo piensa la inteligencia divina. Y cuando más nosotros hacemos eso, más nos damos cuenta que la mente que está ligada a nuestra conciencia está totalmente en conexión con algo mucho más grande que nos sobrepasa, que va más allá de nosotros. Y pues bueno, esto no es algo nuevo, esto es algo que siempre se ha sabido, y las personas que han sido sensibles, que han sido, como les llaman, quizás chamanes o curanderos o brujos, brujas en la antigüedad, pues no eran más que personas que tenían la capacidad de poder percibir naturalmente, pues, cómo es que la mente personal puede influir directamente
en la realidad material en la cual habitamos. Y bueno, por ejemplo, para la Cábala, el que algo se manifieste en este plano material debe de pasar por varios mundos. El primero de ellos es el mundo de las ideas, el mundo abstracto, que está totalmente ligado a la esencia espiritual, al origen de todo, en los arquetipos. El segundo mundo viene a ser el mundo psicoemocional, creativo, que está totalmente ligado a la cuestión del corazón, de las emociones, de la psique, el mundo interior. Y el siguiente mundo viene a ser el mundo de la mente, que usamos en este día a día, la mente del mundo, por así decirlo. También se le conoce como mente concreta. Esta mente, para llegar al plano material o al mundo de la acción. Entonces, tomando, por ejemplo, esta idea, la materialización de cualquier cosa va a seguir ese orden. Y ese orden, a su vez, está totalmente ligado a el orden de las sefirot, que van dentro de la estructura del árbol de la vida cabalístico. Desde Keter, que vendría a ser la parte más pura y el origen de todo, que sería la sefirot número 1, hasta Malkut, que viene a ser la sefirot número 10, que es la manifestación material de eso que en Keter ya estaba dentro, ya estaba en potencia. Es muy similar a la idea antigua del huevo órfico, que es este huevo que viene a representar el cosmos, pero antes de ser creado, antes de su expansión. Está todo dentro de este huevo, que es la potencia de todo. De hecho, de ahí también el símbolo del sol, que es un círculo con un punto en el centro, porque siempre los círculos, las esferas, los puntos, el uno viene a representar el todo, la inteligencia divina en su máxima expresión, y desgraciadamente para nosotros como humanos de difícil acceso, sin embargo no imposible. Entendiendo que la mente tiene la capacidad de poder crear a nivel material, nosotros podemos pues justo aprovechar esto para ser creativos, para ser co-creadores del cosmos, del universo, y pues idealmente con una ética, con principios que estén enfocados a la armonía, la belleza, la justicia, todo tipo de virtudes humanas que nos ayuden a coexistir y vivir en paz y en armonía. Desde la perspectiva de la neurociencia, por un neurocientífico bastante controversial llamado Timothy Leary, que funcionamos como si fuéramos una biocomputadora. Tenemos en nuestra mente, que viene a ser como receptor de esa mente, el cerebro, como si fuera un módem del internet. Y desde que empezamos a nacer, se empiezan a desarrollar, digamos, los programas base, que también dentro de la psicología le podríamos decir toda la función inconsciente, que nos permite respirar, nos permite sentir dolor o placer, etcétera, que son 4, como les llama Leary, metaprogramas o circuitos en los cuales la mente se va empezando a desarrollar, y con ella la conciencia. Ahora, ¿qué es la conciencia? Pues bueno, saber de primera mano las cosas, o sea, es el resultado
del conocimiento experimentado que se obtiene en la sabiduría, y eso te permite vislumbrar las cosas desde un ámbito mucho más completo. Entonces, el primer circuito que nos habla Leary es el de biosupervivencia, y es el más primitivo de todos, y es tal cual, me gusta, no me gusta, lo que es seguro y lo que es peligroso. Es un principio muy sencillo, pero que cuando somos bebés pues nos ayuda a sobrevivir de cierta forma, a acercarnos a lo caliente y quizás alejarnos de lo que nos molesta, nos hace daño, etcétera, ¿no? Eso prácticamente nace casi que con nosotros, integrado en nuestro cerebro. El siguiente circuito viene a ser el circuito emocional territorial, y es una etapa que se asocia mucho a la infancia temprana, cuando todavía gateamos, y es donde empieza a aparecer todas estas interacciones psicoemocionales, las primeras fuertes interacciones psicoemocionales, y pues suele ser cuando los niños son, digamos, más, algunos más llorones cuando son chiquitos, caprichosos, berrinchudos. Pues bueno, es porque están experimentando estas conexiones y este programa que nos habla Timothy Leary. El siguiente es el circuito simbólico o de destreza, y esto ya empieza a conectar con una cuestión que es el lenguaje, la comunicación, todo lo que tiene que ver con las herramientas de la comunicación. Y pues bueno, está más asociado al crecimiento quizás más de un niño un poquito más grande, de la primaria, quizás inicio de secundaria, que empieza a comunicar su mundo interior con el mundo exterior a través del lenguaje, y todo lo que va sucediendo en esas conexiones va fortaleciendo este programa llamado circuito simbólico o de destreza. El siguiente es el circuito doméstico o sociosexual, y se activa dentro de la pubertad, y tiene que ver con todo lo que es el empezar a tomar una individuación, tener tus grupos de pertenencia, y obviamente el despertar de la vida sexual, y cómo es que todo esto interactúa dentro de una sociedad. Y obvio, este cuarto neurocircuito está muy definido por el entorno en el cual la persona nace y se desarrolla. Y estos vienen a ser los 4 neurocircuitos que, digamos, todos los humanos, o casi todos, funcionan, están activos en esos 4 neurocircuitos, y ahí se mueven, ahí están, su mente está en esa programación. Pero digamos que tenemos capacidades de poder utilizar otro tipo de programas mentales, otro tipo de aplicaciones mentales, por así llamarlo, que nos permitan llevar nuestra conciencia a otros niveles. Y el primero de ellos es el circuito neurosomático. Este circuito se asocia a la conexión con esos estados internos de placer, de mucha conexión holística con todo, con el cuerpo, con las sensaciones, una sensación de bienestar, éxtasis, muy místico. Y pues bueno, esto está muy relacionado con todos estos fenómenos y sensaciones que se obtienen, por ejemplo, en la meditación o en la práctica de ciertas disciplinas bioenergéticas, como el yoga, como el tai chi, el qigong, etcétera, o incluso una caminata bien intencionada que te enfoque, que te meta en un estado de trance, puede estar conectado con este neurocircuito
que no necesariamente es analítico del todo. Y aquí esto es algo muy importante porque también la intuición está muy conectado con esto. Y la intuición para los esoteristas, los ocultistas, es muy importante porque es una inteligencia que es superior a la inteligencia racional. Entonces, aquí es donde entramos ya a un mundo interior, a un mundo psicoemocional, en el quinto neurocircuito de nuestra mente. El sexto neurocircuito viene a ser el circuito neuroeléctrico o de metaprogramación. Y aquí se hace todavía mucho más potente la conexión mental, ya que permite que la mente sea consciente de sí misma y pueda reprogramar todos los otros circuitos inferiores que poseemos. Y puede desarrollar habilidades psíquicas y sobre todo la capacidad de cambiar la cosmovisión que se tenía hasta el momento. Aquí es muy interesante este circuito de metaprogramación porque está en gran sintonía con lo que a nivel esotérico viene a ser ascender en el árbol a niveles superiores de conciencia, en el árbol de la vida, o bien tener un desdoblamiento astral y poder ascender en profundidad interna hacia terrenos quizás mucho más espirituales, y desde ahí poder cambiar esta realidad, sobre todo uno mismo, y con ello la realidad que se tiene, ¿no? Y bueno, aquí Timothy Leary es polémico porque trabajó mucho con el LSD, no como un estupefaciente, sino como una posible capacidad de mejorar la conexión neuronal y cerebral y optimizar la capacidad que tenemos en nuestra mente. Ese era su objetivo, e incluso se postuló para la candidatura de Los Ángeles y buscaba justo cambiar la mentalidad de todo el mundo a través de sus estudios con estas sustancias. Y pues bueno, así también fue que él pudo desarrollar todas estas conexiones de estos programas mentales que poseemos. El siguiente de ellos es el circuito neurogenético o morfogenético. Y aquí es un punto de abstracción hacia nosotros mismos, en donde podemos tener un acceso a todo el banco de información, incluso genético, que poseemos. El inconsciente colectivo que llamaba Jung, recuerdos con vidas pasadas, y puede generarnos una sensación de inmortalidad. De cierta forma se asocia mucho con lo que es un estado de iluminación, el nirvana, un satori. Es ese momento de éxtasis y de darte cuenta que todo está conectado, que todos somos uno, que el presente, futuro y pasado son relativos, y muchas ideas que pueden parecer bastante alocadas, bastante de ciencia ficción, pero que cuando logras que tu conciencia llegue a esos puntos dentro de la mente, se puede entender esto. Ahora, el último neurocircuito viene a ser el circuito psicoatómico o cuántico no local. ¿De qué habla esto? Habla básicamente de que nosotros podemos acceder a esta realidad cuántica desde nuestra
capacidad mental a través de este neurocircuito. Sin embargo, para llegar a estos grados de conciencia mental, se necesita una de dos, o ser prácticamente un místico y gran meditador, o bien con sustancias psicodélicas muy fuertes que permiten llevar la conciencia a estos puntos de tanta abstracción dentro de uno mismo, que nos permite ver esas líneas alternas de esta realidad, o los planos cuánticos. Y bueno, obviamente estos últimos 4 neurocircuitos solo pueden ser vividos por aquellas personas que experimenten, que hagan la práctica, ya sea por un camino enteógeno o por un camino espiritual de tradición, por la meditación, cualquiera que sea la vía. Eso no es lo importante es la práctica, es hacerlo y descubrir todo esto que nos dice Timothy Leary por experiencia propia. Y bueno, yo hice ese trabajo, hice esa experiencia y confirmo mucho de lo que Leary nos dijo, confirmo mucho de lo que es el hermetismo, confirmo totalmente que el universo es mental, que todo es mente, todo es uno, tú que estás del otro lado de la pantalla eres yo y yo soy tú, y la pantalla misma también es parte de nosotros, todo es parte de nosotros. O sea, estamos en realidad tan compenetrados. Es muy sencillo de entenderlo si lo piensas de esta forma. En el comienzo de todo estaba junto en un algo, llamémosle como este huevo órfico, ¿no? Entonces, ahí todos éramos uno, todos estábamos ahí juntos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta realidad? Pues bueno, viviendo una experiencia distinta a la manifestación del uno, que viene a ser la unidad, que viene a ser el todo, ¿ok? Entonces, pues bueno, el universo es mental, todo es mente. Yo considero que sí, desde mi experiencia, desde mi práctica, desde mi estudio muy personal, mi opinión, pero obviamente te invito a que tú llegues a tu propia conclusión, a que tú llegues a tu verdad, que tú lo experimentes, porque de nada sirve leerlo, ver el video, el reel, lo que sea, y no llevarlo a la práctica. ¿Y cómo lo llevamos a la práctica? Pues bueno, eso es justamente el gran trabajo, la gran obra que todos tenemos que hacer y que es día con día, pero tenemos ciertas herramientas que nos ayudan a poder hacer esta tarea mucho más sencilla. Dentro del esoterismo tenemos la astrología, tenemos la alquimia, tenemos la teurgia y bueno, también obviamente la cábala, el hermetismo. Todo eso, estudiarlo y aplicarlo a la vida, nos ayuda a estar en un centro, en un balance, y que todo lo que suceda y tenga que suceder pase, pero nosotros podamos siempre tomar una opción adecuada a lo que nuestro corazón quiera manifestar en cada momento. Entonces, pues bueno, esto es lo que quería compartir en esta ocasión. Espero les haya gustado. Cualquier cosa, pueden mandar mensajes, pueden mandar comentarios. Me gustaría mucho escuchar sus distintas opiniones. Y también pues que compartan y les den likes y esas cosas bonitas. Y nos estamos viendo la próxima. Cuídense mucho. Chau, chau.